Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 7 de agosto de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio. Estamos en el devocional número 14, un compromiso de fe. Comenzamos ayer con la primera parte y ahora vamos a la segunda parte de Marcos capítulo 3. Ahora estudiaremos los versículos 20 al 30. Dice así, les leo. Y otra vez se reunió la multitud de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado a su lado, les hablaba en parábolas. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. Él espera, esta es la enseñanza básica, Él espera de nosotros un compromiso de fe. Le explico, los religiosos de aquella época practicaban exorcismos, pero el éxito tan rotundo del Señor en relación a esto de echar fuera demonios los impactó tanto que le acusaron de tener nexos con el diablo. Es decir, como hacía lo que ellos no podían hacer. Entonces su conclusión fue, él tiene nexos con el diablo. ¿Sabe que esto le pasa mucho a la gente? El día de hoy, cualquier persona que tiene una religión o es fanático de alguna religión y ve a una persona que piensa diferente, y más aún si tiene éxito con ese pensamiento diferente, de inmediato le acusa que tiene que ver con cosas del diablo. Es una acción de producto de la necedad, de la ignorancia y de la insensatez de no entender que pensamos diferente y que sería bueno analizar las ideas de otras personas antes de hacer un veredicto como este. A la pregunta, ¿alguien puede vencer el mal que hay en el mundo? La respuesta es contundente, sí, Jesús, nuestro Señor, Él puede vencer el mal que nos esclaviza. Él les habló por parábolas, pero una de las parábolas tiene que ver con alguien que roba una casa. No puede saquearla si no ata primero al jefe de la casa, al fortachón de la casa, al guardia de la casa, al guarura de la casa, se diría en México. Es decir, Él está diciéndoles, no solamente no tengo nexos con el mal, lo supero, lo venzo, soy capaz de atar al diablo. Los religiosos no le creyeron y se dedicaron a crear interferencia para que la gente no le creyera, porque estaban preocupados por perder su modus vivendi, estaban preocupados por su estilo de vida, estaban preocupados por su reputación. Tenían años viviendo, creyéndose los religiosos los más sabios, y la gente así lo respetaba. Cuando viene Jesús pensando diferente y enseñando cosas de una manera diferente y haciendo milagros, entonces decían ellos, nuestro mundo está en peligro, está en riesgo, nuestra reputación está en riesgo. No querían ser afectados y no aceptaron las evidencias claras del Señor. Nosotros debemos creer en su poder y vivirlo a plenitud. Debemos ser diferentes que esos religiosos. Además, Él espera de nosotros un compromiso vital, no solo un compromiso de fe, un compromiso vital. Déjeme explicar eso. Ante la actitud de los líderes de ese momento, el Señor habló del pecado imperdonable. Esto es delicado. Hay muchas personas confundidas con respecto a cuál es el pecado imperdonable. Esta es la pregunta trascendente. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Algunas personas piensan en el suicidio de inmediato porque dicen, bueno, si alguien se suicida, ya no puede arrepentirse porque cuando comete ese pecado, pues se muere, ¿no? Entonces ya no puede arrepentirse. La verdad es que el pasaje es muy claro, pero algunas personas se confunden. Y no tiene que ver con el suicidio. Porque si pensamos que el suicidio es el pecado imperdonable, porque después de que alguien se suicida, ya no puede arrepentirse, pues igual pasaría con cualquier otro pecado si de repente la muerte nos sorprende. No sé, una persona va discutiendo, va peleando, va vociferando, va maldiciendo a otra persona en un carro, a su esposo, su esposa, a sus hijos, que de repente chocan y se mueren. Tenemos que decir, caray, no alcanzó a arrepentirse y entonces se va a ir al infierno. Y su pecado fue imperdonable porque no tiene que ver con la suerte de cómo te mueres, ni con el hecho de que te quite la vida. Por supuesto, quitarse la vida es un pecado, pero el Señor murió por nuestros pecados y nos salvó para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Así es que
tengamos cuidado. Bueno, de cualquier manera no voy a meterme en más líos. Si alguna vez alguien tiene una pregunta sobre este asunto y el suicidio, puedo contestar la pregunta en el programa Pregúntale al Pastor. Más adelante les daré información al respecto. Pero por lo pronto, digamos, ¿en qué consistió este pecado que Jesús dijo, esto no lo va a perdonar mi Padre jamás? Insisto, la verdad es que el pasaje es muy claro y no debemos confundirnos. Para explicar el pecado imperdonable necesitamos entender lo siguiente. Solo hay un Dios, no hay tres dioses. Así que no importa cómo actuemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, se trata del mismo Dios. La tarea del Espíritu Santo, sin embargo, es convencernos de pecado y ayudarnos a abrir la puerta a Jesús, la puerta de nuestra vida a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y le guía a Jesús. Entonces, ir en contra del Espíritu Santo es no hacerle caso. Y Jesús llamó a este pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tomamos en cuenta eso para ir entendiendo. De esta manera, una definición clara del pecado imperdonable es la siguiente. Es el consciente y deliberado rechazo de la gracia divina manifestada en el Señor Jesucristo que se nos ofrece por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, es decir, el Espíritu Santo, no quiero nada con Jesús. Así estoy bien. Y eso fue justamente lo que hicieron los fariseos que conocieron al Señor. Porque mire, los fariseos no estaban suicidándose. Jesús habló del pecado imperdonable y dice el texto que se refirió a ellos. Es decir, les habló del pecado imperdonable porque ellos lo estaban cometiendo. Y no estaban suicidándose. ¿Qué estaban haciendo? Estaban rechazando la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Porque hay que decirlo, ellos fueron conscientes que Jesús venía de Dios. No fue ignorancia. No fue que no entendieron, que no captaron, que sus ideas religiosas dijeron, no, pues quién sé quién será. No, ellos sabían quién era, sabían que venía de Dios. Pero a pesar de eso, y además el Espíritu Santo les habló a través de lo que hacía Jesús, hacía milagros, echaba fuera demonios, de una manera que ellos no podían hacerlo. Eso debió convencerles de inmediato de su pecado, de su error, y debió guiarles a creer, pero rechazaron la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso se llama el pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque consiste en rechazar en forma deliberada, en forma consciente, racional y voluntaria la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Estaban conscientes de que Él era alguien que venía de Dios, no podían negar sus milagros, pero los rechazaron, no por ignorancia, sino a pesar de su conocimiento y la experiencia. Y Dios no puede perdonar tal cosa, ¿por qué? Porque para perdonar todo lo demás de nuestra vida necesitamos que aceptar a Jesús. Es decir, es imperdonable porque la única manera de ser perdonado de cualquier otro pecado es aceptando a Jesús. Y si tú rechazas la obra del Espíritu Santo en tu vida que te presenta a Jesús, pues ¿cómo te perdona Dios todo lo demás? No se puede. Así que si rechazamos, estamos perdidos. Como podemos ver, se trata de un asunto vital. Pero usted no tiene que vivir preocupado si ha cometido el pecado imperdonable. No se preocupe, sé que hay grupos religiosos o sectas que manejan el miedo con la gente y los espantan. Y cuidado porque a lo mejor cometiste el pecado imperdonable. Si usted está buscando a Dios, si usted está conmigo estudiando la palabra de Dios, usted no ha cometido el pecado imperdonable, usted está buscando a Dios. O sea, usted no rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida, al contrario, usted la está experimentando. Cada vez que escucha la palabra del Señor y usted reflexiona y analiza y se valora a sí mismo y piensa, esto debo cambiar o esto otro, usted está aceptando la obra del Espíritu Santo en su vida. Usted no puede cometer el pecado imperdonable. El pecado imperdonable lo comete una persona que en forma consciente, voluntaria y deliberada rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida y no quiere nada con Dios, no quiere nada con Jesús. Así es que usted, insisto, es una persona que busca a Dios y quiere un encuentro con Él. O tal vez usted es una persona que vive en constante compañerismo con Dios, con Jesús. Usted no ha cometido ni cometerá jamás el pecado imperdonable. Conviene que terminemos este devocional explicando lo que sería exactamente lo contrario al pecado imperdonable para entenderlo mejor. Y es la conversión, es aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y convertirnos en cristianos. En Juan encontramos los primeros discípulos de la historia. Antes de que viniera Cristo a la tierra no había cristianos. Pero llega Jesús y encontramos a los primeros discípulos de la historia. Juan, Andrés y Pedro. Si logramos saber cómo se hicieron cristianos, ellos cómo hicieron discípulos, podemos saber cómo nos hacemos cristianos nosotros y qué es justamente lo opuesto al pecado imperdonable. Leamos el pasaje rápidamente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y este Juan se refiere a Juan el Bautista.
Y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón al cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más que fuese manifestado. Perdón, voy a saltarme algunos versículos hasta este otro pasaje. Dice así: El siguiente día otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y leyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto es Juan capítulo 1, versículos 35 hasta el versículo 42. Analicemos brevemente esto porque ya se me está pasando el tiempo. Número 1. Cristiano es uno que busca a Dios. Les dijo: ¿qué buscáis? Esa fue la pregunta que le hizo. La primera cosa que Jesús dijo a unos discípulos fue una pregunta: ¿qué buscáis? La pregunta es un asunto muy importante, implica un asunto existencial profundo. ¿Qué esperas de la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres lograr? ¿De qué la giras? Dirán en mi rancho. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿A qué aspiras? Implica reconocer que algo nos falta. Si buscamos algo, implica reconocer que algo nos falta y queremos conseguirlo. En realidad es una respuesta de Dios que está buscándonos a nosotros primero. El Espíritu Santo nos está buscando y nosotros respondemos buscándolo a Él. Así es que un cristiano es uno que busca a Dios. En segundo lugar, un cristiano es uno que experimenta a Dios de primera mano. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, es decir, una experiencia. Son verbos: venid y ved. No es solo una doctrina, sino un evento. No es algo que aprendemos con la mente solamente, sino algo que experimentamos con todo el ser. Es una cosa que no sucede y no solo algo que nos dicen. Se trata de un milagro, algo espiritual que Dios realiza. No es un asunto de nuestras fuerzas, sino algo que Dios realiza. Hace algunos años yo experimenté un infarto. Ahora nadie me puede decir cómo se siente, sé lo que es un infarto. Y si usted no ha experimentado un infarto jamás, usted no sabe qué se siente. Tiene un dolor de estómago, tiene un dolor que es un aire, dicen las mujeres. Pero si usted no ha experimentado eso, usted no lo sabe. Bueno, el cristianismo es algo que se experimenta, no es algo que se sabe en un libro o que te explicaron, no es algo que experimentas tú en tu propia carne, de primera mano. Así que si cristiano es uno que busca a Dios, es uno que experimenta a Dios de primera mano. Y en tercer lugar, un cristiano es uno que experimenta un proceso de transformación. Andrés le llevó a su hermano Simón y Jesús le dijo: ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. ¿Qué está diciéndole Jesús a Simón? Que le va a cambiar la vida. Le va a cambiar de nombre porque los nombres en la Biblia son biografías pequeñas. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Jacob, tramposo, y así era el tipo tramposo. Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Los nombres son biografías de la gente que los porta. Pues bien, cuando Jesús le dice a Simón: no te vas a llamar Simón ahora, sino Pedro, le está diciendo: te voy a cambiar. Involucra un cambio integral. No somos los mismos después de un encuentro con el Señor. No solo sabemos algo nuevo, sino que llegamos a ser alguien nuevo, alguien diferente. Así que se trata de un compromiso de fe. Se trata de una entrega real de nuestra vida. Por eso le exhorto: comprometámonos con Dios y dejémosle obrar en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.